Buenas, mi nombre es Diego Bolaño, soy estudiante de Ingeniería Militar en Sanitaria y vengo a sustentar el siguiente taller, el cual nos dice que en esta viga está unida por dos puntos, en un punto está unido por un perno, por lo tanto va a tener una fuerza X y una fuerza AY, y en el otro lado, el otro punto, va a estar sujeta por un punto de apoyo, por lo tanto solamente va a tener una sola componente, que va a ser una componente de Y vertical. El ejercicio además nos da la ecuación de la recta, de la curva, nos da la longitud, la distancia que va a ser L, y del punto A hasta la ecuación de la curva una distancia X, y en el extremo una fuerza W0. Bien, el primer paso que debemos de realizar es calcular la reacción. Debemos hacer el cálculo de reacción y calcular la reacción. Para esto hacemos un diagrama de cuerpo libre, en el cual el diagrama nos dirá, diagrama de cuerpo libre, dos puntos sobre una recta que tiene una carga distribuida a lo largo. El punto B solo va a tener una fuerza vertical debido a que está a punto de apoyo. Y el punto A, una fuerza AX y una fuerza AY. Lo que debemos realizar es calcular la fuerza total y su ubicación. Pero para calcular la fuerza total, lo que debemos de hacer es calcular el área que va en la curva, ¿cierto? Para el cálculo del área bajo una curva usamos un diferencial. Este diferencial se tomará sobre una pequeña parte de la curva, una componente de X y una altura W. Es decir, que para el área tomaremos un diferencial en una pequeña parte de la curva para calcular la fuerza total. La fuerza total, que sería igual a W0 por dx, y esto W por dx, perdón, y esto sería igual a W0 sobre L a la 3 por X a la 3 por dx, la fuerza total. Para la fuerza total, esto se emplea más que todo en esta pequeña parte del área, por lo cual lo que debemos hacer es sumar un diferencial con otro diferencial con otro diferencial. Por lo tanto, lo que debemos de hacer para el cálculo de la fuerza total es integrar. Integramos esto y así tenemos la integral del diferencial de la fuerza total. Así que procedemos al cálculo del diferencial de la integral del diferencial de la fuerza total. Es decir, que la integral está de 0, debido a que en el punto A lo tomaremos como punto de referencia, que será 0, al punto B, que viene siendo la distancia total, que es L, es decir, que va de 0 a L. Tenemos al W0 sobre
L a la 3 por X a la 3 por dx. ¿Qué es esta ecuación? Que vemos aquí. Integramos. La integral es fácil. Simplemente sacamos las constantes y integramos con respecto a x. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4, evaluada de 0 a l. Reemplazamos l en x, 0, l en x, y tenemos que w0 sobre l a la 3 por l a la 4 sobre 4 menos 0, pero el 0 no se coloca, o sea que no nos perjudica. Como vemos, L a la 3 se cancela con 3 de L a la 4, por lo tanto queda solamente L. Nos da que la integral del diferencial de la fuerza total es igual a W0 por L sobre 4. Ahora bien, para el cálculo de la ubicación debemos usar a X media. La ecuación de X media nos dice que X media es igual a la integral de X por el diferencial de fuerza total sobre la integral del diferencial de fuerza total. Ya tenemos el diferencial de fuerza total que nos dio este valor, que viene siendo la fuerza que va aquí en este lado. Ahora debemos calcular esta integral. Así que para el cálculo de esta integral, que también está evaluado de 0 a L, igual de 0 a L, nos da que X por el diferencial de fuerza total, que viene siendo W0 sobre L a la 3 por X a la 3 de X, es igual. Como vemos, podemos multiplicar X por X y nos da X a la 4 sin integrar. Es decir, de 0 a L, W0 sobre L a la 3 por X a la 4 por dx. Ahora sí, integramos y tenemos que sacamos la constante W0 sobre L a la 3 por la integral de X a la 4, que es X a la 5 sobre 5, evaluada de 0 a L. Reemplazamos L en X, W0 sobre L a la 3 por L a la 5 sobre 5. 3 se nos va con 3 de la 5, quedando solamente 2. Nos da que la integral del diferencial de X por el diferencial de fuerza total es igual a W0 por L a la 2 sobre 5. Bien, ya teniendo esta integral, podemos calcular la ubicación con X media. Así que para el cálculo de la ubicación, para este cálculo, simplemente reemplazamos ya los valores obtenidos en esta ecuación. Tenemos que la integral de X por el diferencial de fuerza total es igual a X media es igual a W0 por L a la 2 sobre 5 sobre la integral del diferencial de fuerza total, que es W0 por L sobre 4. Resolvemos esto con la ley de la orejita, este por este y este por este. Nos da que X media es igual a 4 que multiplica W0 por L a la 2 sobre 5 que divide
W0 por L. W0 se nos va, esta L se nos va con una de las L, nos queda que X media es igual a 4/5 por L. Es decir, que X, esta X, que es la distancia de A aquí a la fuerza, es igual a 4/5 por L. Voy a escribirlo aquí arribita. 4/5 por L. Bueno, ya teniendo esta distancia, aunque podemos calcular esta distancia, que va de este punto al punto B, simplemente restándole L, es decir, que nos queda L sobre 5. L sobre 5. Ahora bien, ya teniendo la distancia, debemos calcular los portantes y momentos flexionantes, y también tenemos que calcular el tramo, que solamente hay un solo tramo. Para esto usamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento en A. Es decir, vamos a escribirlo acá abajito. Sumatoria de fuerza en X es igual a esta AX igual a 0. Simplemente que AX es igual a 0. No nos perjudica porque es una viga. Pero en cambio, en sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tenemos AY, que es esta, más BY, menos la fuerza total que va aquí, que es de W0 por L sobre 4. Como ven, va hacia abajo, es decir, negativa. W0 por L sobre 4 igual a 0. Con esta ecuación calculamos, ya con teniendo esta ecuación podemos calcular un incógnito, pero primero hacemos la sumatoria de momento en A igual a 0. La hacemos en A porque es donde hay la mayor cantidad de incógnitas, y al realizar la sumatoria de momentos en este punto tendremos que AX y AY no tendrán momento, por lo tanto solamente actuará la fuerza esta y el momento en BY. Es decir, que la sumatoria de momento en A igual a 0, tenemos el momento, la fuerza W0 por L sobre 4 por la distancia que la calculamos, que es 4/5 de L, esta es negativa, vamos a replantearlo. BY hacia arriba positivo, momento, vamos a verlo, sí, momento positivo, es decir, sí, así como está bien, menos W0 de L sobre 4 por la distancia que es de 4/5 L, más BY por L igual a 0. Aquí despejamos a BY, y la podemos calcular. Así que procedo a despejar a BY. Despejando a BY tenemos
Este 4, con este 4 se nos va y nos queda que W0 por L sobre 5 por L a la 2, ¿verdad? L por L, L a la 2, más BY por L igual a 0. Esto, si lo multiplicamos por 1 sobre L, multiplicamos toda la ecuación por 1 sobre L, podemos cancelar esta L y una de esta L para facilitar el despeje de BY. Haciendo esto y despejando BY, tenemos que BY es igual a W0 por L sobre 5. Ya teniendo esta fracción de BY, podemos calcular a AY. Para el cálculo de AY voy a borrar la distancia que ya la tenemos aquí, la ubicación, perdón. Voy a borrar esta ubicación para calcular AY. Bien, tenemos que AY más BY es W0 por L sobre 5 menos W0 por L sobre 4 igual a 0. Simplemente despejamos. Tenemos que AY es igual, este paso con signo negativo y el otro con signo positivo, W0L sobre 4 menos W0 sobre 5. Tenemos que AY es igual a la resta de 1/4 menos 1/5. 1/4 menos 1/5 me da 1 sobre 20. Es decir, que AY es igual a W0 en L sobre 20. Y listo, ya teniendo a AY podemos seguir con el cálculo del tramo que va de A hasta B. Ahora bien, vamos a ver dónde borro. Ahora procedemos con el cálculo del tramo. Voy a borrar allá. Para calcular el tramo lo que debemos hacer es cortar un pedazo de la figura de la barra arbitrariamente. Es decir, que la viga, al cortarla, nos quedaría de esta manera, donde en el punto A actuará la fuerza Y, que ya la conocemos, que es W0 por L sobre 20. Además, nos aparecerá BX y MX, que viene siendo el momento flexionante y la constante. También nos aparecerá como se corta, un pequeño tramo
del triángulo, de la curva. Que tendrá también su área. También se aplicará una fuerza. Ya tenemos la ecuación W0 X a la 3 sobre L a la 3. Ahora bien, para calcular la fuerza, debemos calcular la fuerza total variable. La fuerza total variable sobre el espacio sobre el área. La fuerza total variable sobre la curva mediante el cálculo del área. Nuevamente hacemos uso del diferencial, pequeño diferencial de X, ¿no? Es decir, que el área va a tener una pequeña diferencial de X para la fuerza total variable. Es variable debido a que, como se corta, ya no va a depender de L, de todo el tramo de L, sino de X. Es decir, que si se corta por aquí, por ejemplo, si se corta por este espacio, el área va a estar más pequeña. Por el cambio, si se corta por acá, ya el área sería más grande. Por lo tanto, es variable. Así, para el cálculo de la fuerza total variable es igual a W por dx. Y ya tenemos a W de X, que es W0 X a la 3 sobre L a la 3 por dx. De igual manera, también debemos calcularle su ubicación. Para el cálculo de ubicación debemos para el cálculo de ubicación de la fuerza total, debemos primero integrarla. Integrarla la fuerza total. Pero con respecto a X, a la variable X. Es decir, voy a borrar esto ya no me sirve, lo voy a borrar. Es decir, que para el cálculo de la integral del diferencial de la fuerza total variable es igual a la integral de 0 a X. Como les dije, porque ya depende ahora de X, de W0 X a la 3 sobre L a la 3 por dx. Sacamos la constante W0 X a la W0 sobre L a la 3 por la integral de X a la 3, que es X a la 4 sobre 4, evaluada de 0 a X. Y tenemos que evaluar nos da W0 L a la 3 ya sería X a la 5 sobre 4. Esto nos da, vamos a ver, esta multiplicación de W0 de X a la 5 por 4
4L a la 3. Ya teniendo la integral del diferencial de la fuerza total variable, debemos calcular la ubicación. Ya teniendo esto, necesitamos calcular la integral de X por el diferencial de fuerza total variable. Fuerza total variable. Que prácticamente el mismo proceso de 0 a X, W0, X a la 3 sobre L a la 3 de X. Multiplicamos. Tenemos que W0 X a la 4 sobre L a la 3 es igual a W0 sobre L a la 3 por la integral de X a la 5 sobre 5 evaluada de 0 a X. Y esto nos da así, de esta manera. Ya teniendo esto, procedemos al cálculo del cálculo de la ubicación. Para esto, simplemente reemplazamos ya los valores obtenidos. X media es igual a W0 X a la 6 sobre L a la 3 5L a la 3 sobre W0 X a la 5 sobre 4L a la 3. Por ley de la orejita, esto nos da 4L a la 3 W0 por X a la 6 sobre 5L a la 3 W0 X a la 5. X a la 3 se cancela, W0 se cancela, X a la 5 se cancela con 5 de X, nos queda que la distancia es igual a 4/5 de X. Es decir, que la distancia del corte, la distancia aplicada de la fuerza, es de 4/5 de X. Y ya la distancia resultante sería lo que le falta para, que viene siendo un X sobre 5, un quinto X sobre 5. Bien, ya teniendo la ubicación y como vamos a borrar ya teniendo la ubicación y como el cuerpo ya está, como el tramo ya está en equilibrio, vamos a bosquejarlo de una forma más detallada de la fuerza AY, que es W sobre 20,
registramos mx, aquí sale la constante hacia abajo, vamos a hacer el pedacito de la curva con una fuerza, la fuerza total que es de esta fuerza total, la borré, W0 X a la 5 sobre 4L a la 3. Veamos la distancia es de 4 quintos por X. Aquí es W X a la 4. Sí, W X a la 4, la integral. W X a la 4, sí. Esta integral es un cuarto sobre 5. Déjenme mirar algo. Y aquí es 5. Esta integral es W X a la 4. Déjenme corrijo aquí. Si el resto queda igual. W a la 4, en el punto de corte apareció el momento flexionante y la variable, ¿cierto? Aquí también aparece la otra distancia, X quinto, la distancia total X. Y listo, ya como la estructura ya está en equilibrio, podemos realizar el análisis sumatoria de fuerza en Y, porque en X no es necesario. Voy a borrar y borrando. Bien, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. En Y, la fuerza que actúa son menos la constante menos la fuerza total variable, que viene siendo menos W0 X a la 4 sobre 4 L a la 3 más a Y, que es W0 L sobre 20 igual a 0. Despejamos a la variable, simplemente esto total negativo pasa a positivo y listo. Es decir, que Bx es igual a menos W0 X a la 4 sobre 4L a la 3 más W0 L sobre 20. Listo. Ahí tenemos esa ecuación. Ahora hacemos la sumatoria de momento. Esta sumatoria de momento
es recomendable hacerla en el punto de corte, es decir, en este punto, ahí donde se nos cancela el momento de cero y actuarán esta y esta fuerza. Es decir, que la sumatoria de momento en el punto de corte es igual a cero. ¿Y qué no actúa? El momento en X más W0 por X a la 4 sobre 4L a la 3 por la distancia que es X sobre 5 menos el momento este que es negativo que es W0 por L sobre 20 por X igual a 0, X que es la distancia total. Aquí despejamos a MX, momento en X, ya creo que ya esto no hace falta, la distancia ya la tengo, 4, sí, ya la tengo. Despejo a MX, es igual, veamos, esto lo puedo resolver, viene siendo WX a la 5 sobre 20L a la 3, está positivo, sino negativo, más W multiplica por X 20 y listo. Veamos qué nos podemos hacer. Ahora bien, procedemos con esta ecuación. Ya tenemos esta ecuación. Ahora lo que procedemos a hacer es evaluar. Voy a borrar esta parte. Y evaluamos. Pero antes debemos corregir este error. Vamos a quitar el signo menos. No había visto. Evaluamos. Para evaluar, evaluamos dm sobre dx en dx. Es decir, vamos a derivar esta ecuación. Tenemos que W0 de L sobre X sobre 20 menos W0 X a la 5 sobre 20 L a la 3. Al derivar queda que W L sobre 20, la derivada de X es 1 menos W, la derivada de X a la 5 es 5 X a la 4 sobre 20 L a la 3. Esto tiene quinta, que viene siendo 1, y 20 que es 4. Nos queda que W0N sobre 20 menos W0 X a la 4 sobre 4 por L a la 3. Y como vemos, esta ecuación es la misma que esta, es igual a BX,
Por lo tanto, ya evaluamos y vemos que todo está bien. Ahora procedemos al cálculo de MX. Para hacer este cálculo, lo que debemos hacer es encontrar los puntos críticos. Para calcular los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es derivar nuevamente el momento en X y MX y lo igualamos a 0. Ya como lo tenemos aquí derivado, simplemente lo voy a igualar a 0 para no gastar más espacio. Igual a 0. Y recordamos que esto va en el tramo de 0 a L. ¿Cierto? De 0 a L. Al igualar a 0, tenemos que W n sobre 20 es igual a W x a la 4 sobre 4 por L a la 13. Bien. Ahora resolvemos eso. ¿De qué manera? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro. Vamos multiplicando, pasamos. Vamos a ver 4L a la 3. Pedirle disculpas porque la cámara, no me di cuenta que la cámara sobrepasó el límite de grabación y dejó de grabar, por lo tanto resolví el ejercicio sin grabarlo. Sin embargo, voy a explicar más o menos. Yo quedé cuando el cálculo del momento de MX. Al calcular MX, lo que debíamos hacer ahora era verificarlo. Al momento de verificarlo, para verificarlo simplemente debíamos de derivar esta ecuación de M sobre dx me iba a ser igual a la ecuación de Bx, que debió estar en este lado. Sin embargo, lo voy a derivar acá. Nos da que menos W0 por X a la 5 sobre 20 multiplicado a L a la 3 más W0 L multiplicado por X sobre 20. Al momento de derivarlo vemos que la derivada de X es 1, que viene siendo esta parte, la derivada de X a la 5, que viene siendo 5, se baja 5, se multiplica, se le resta 1 al exponente, nos da que W0, 5 por X a la 4 sobre 20 por L a la 3. 5 tiene quinta, que es 1, y 20 tiene quinta, que es 4. Y nos queda que W0 por L sobre 20 menos W0 X a la 4 sobre 4 por L a la 3 es igual a B. A la ecuación B, en Bx, que en efecto eran iguales. La derivada de esta es igual a la ecuación de B. Ahora lo que debíamos hacer es el cálculo del momento máximo. Para eso primero debemos encontrar los puntos críticos. Para ello, nuevamente teníamos que derivarlo. Para resumirlo de una forma más fácil, esta ecuación teníamos que derivarla e igualarla a 0. Como ya la tenemos aquí derivada, simplemente la igualé a 0 y despejé. Esto que está negativo lo pasé con el signo del lado positivo, que está acá abajo. El W0 lo cancelé. El 4L a la 3 lo subí a multiplicar. Y lo pueden ver acá, 4L a la 3 por L nos dio
4L a la 4 sobre 10, que era lo mismo un quinto L a la 4, que es igual a X a la 4. Para cancelar ese X a la 4 se elevaba toda la ecuación a la 1/4. Lo hice acá. Cuando se elevó a la 1/4 se cancelaron. También este 4 se canceló con L a la 4. Pero nos quedó que L es L sobre 5 elevado a la 1/4 es igual a X. Teníamos a X positivo y una X negativa, pero la X negativa no se toma en cuenta ya que no tiene valor físico y prácticamente la ignoramos. Y por último, para calcular el momento máximo, reemplazamos en esta ecuación tanto en 0, cuando vale 0, cuando vale L sobre 5 a la 1/4 y cuando vale L. Cuando vale 0, aquí al ser 0, todo número multiplicado por 0 da 0. Y aquí también se hacía 0, por lo tanto esto nos daba como resultado 0. Ahora reemplazamos L sobre 5 a la 1/4 aquí en X, en estos dos lados, que lo ven aquí. Al resolver toda esta ecuación, buscamos términos semejantes para lo resolvimos que nos quedaba en términos semejantes para poder hacer esta red de igual término. Este 5 se multiplicó con 5 elevado a 1/4, se multiplicó con 20, nos dio este resultado. Aquí simplemente este 5 que multiplicó, lo distribuí 5 por L, que es L a la 5, y 5 por 1/4 que daba 5 elevado a la 5/4. De manera lo distribuí arriba y abajo. Resolví esta multiplicación, 20 por 5 elevado a la 5/4, y nos dio 6,68 por 10 a la menos 3. W0 por L a la 2. Y ahora sí estaban iguales condiciones de término, simplemente se hizo la resta y aquí tenemos el resultado. Luego lo hicimos cuando valía L, cuando X vale L, al realizar la operación nos daba 0, se cancelaba todo, nos daba 0. Por lo tanto concluimos que M máximo es 0,026 y así